Nunca imaginé que escribiría sobre esto. Durante meses, mantuve esta historia enterrada, como un secreto demasiado pesado para compartir. Me llamo Sofía, tengo 20 años, y lo que ocurrió aquel verano sigue persiguiéndome, no como un arrepentimiento, sino como un momento que no sé cómo definir. La vida está llena de esos detalles, de encuentros inesperados, de miradas que lo dicen todo y silencios que terminan gritando. La historia empieza mucho antes de aquel día. Samuel había sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Era el mejor amigo de mi padre, como un tío sin ser de sangre. Estaba en cada cumpleaños, en cada barbacoa de domingo, y siempre traía algún regalo pequeño para mí cuando era niña. Un libro, un dulce exótico o incluso un llavero de alguno de sus viajes. Mi madre decía que Samuel era un hombre sin ataduras, un espíritu libre a pesar de sus 50 años y del cabello entrecano que empezaba a dominar su cabeza. Ese hombre no tiene ni una arruga de preocupaciones, bromeaba mi padre, y todos reíamos, sin saber que, años después, yo lo vería con otros ojos. Cuando cumplí 15, empecé a notarlo de una manera distinta, aunque nunca lo admití ni ante mí misma. Samuel era el tipo de hombre que irradiaba algo que no sabía describir en ese entonces. Una mezcla de seguridad, confianza y ese encanto que parece venir con los años. No era un galán joven de película, pero sus gestos, su voz y su mirada parecían contener historias que me intrigaban más de lo que debía. A medida que fui creciendo, sus visitas continuaron siendo frecuentes. Aunque él no cambiaba, yo sí. Me convertí en una joven universitaria, llena de preguntas sobre la vida y una curiosidad insaciable. Cuando Samuel venía, notaba que hablábamos más. Ya no era solo el amigo de mi padre. Él me preguntaba por mis estudios, mis sueños, como si de verdad quisiera saberlo. Y yo, en cada conversación, sentía que lo conocía un poco más, aunque él seguía siendo un misterio. Todo culminó aquel verano. Cumplía 20 años y mi padre organizó, como siempre, una pequeña reunión familiar en casa. Fue un día caluroso, con el sol abrasador filtrándose entre las hojas de los árboles del jardín. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, fresco, como si el verano mismo me hubiese vestido. Samuel llegó puntual, con una botella de vino en la mano y su sonrisa de siempre. «Sofía, cada vez estás más grande», dijo al saludarme, y su abrazo me hizo temblar por dentro. En lugar de sentirme cómoda, como siempre, el contacto de su brazo sobre mi espalda me dejó sin aire. Había algo diferente en el ambiente, algo que no podía ignorar. Durante la tarde, Samuel y mi padre estuvieron en la parrilla, riendo, bebiendo cervezas y recordando anécdotas que yo había escuchado 1000 veces. Pero esta vez, cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, mi estómago daba un vuelco. Y no era casualidad. Él también lo notaba. Lo veía en la manera en que sus miradas, aunque fugaces, parecían sostenerse un poco más de la cuenta. Por la noche, cuando la fiesta iba terminando y las luces del jardín apenas iluminaban el lugar, Samuel fue el último en quedarse. Mis padres entraron a la casa, dejando que él y yo recogiéramos los vasos y platos dispersos por el césped. Había silencio, roto solo por el sonido de los grillos y del viento tibio del verano. «Pareces más callada hoy», dijo Samuel, rompiendo la calma. Me giré hacia él, intentando encontrar alguna respuesta. «Supongo que estoy cansada», mentí, aunque la verdad era que mi corazón no había dejado de latir con fuerza desde que lo vi llegar. Samuel dejó lo que tenía en las manos y me miró con esa intensidad que parecía atravesarme. «A veces olvido lo grande que estás, Sofía. Te vi crecer», murmuró, con un tono más suave de lo habitual. Su voz era casi un susurro, pero en medio de aquel silencio, resonó como un trueno. Me quedé quieta, con la vista fija en él, sintiendo el peso de sus palabras. Había algo en su mirada que me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Era como si, por primera vez, nos estuviéramos viendo de verdad. «¿Eso es malo?», pregunté, sin pensar. Samuel esbozó una sonrisa que no llegué a entender del todo. No fue burlona ni amable, fue algo distinto. Caminó hacia donde yo estaba, despacio, como si midiera cada paso, y se detuvo frente a mí. Me observó por un momento que se me hizo eterno, y entonces, sin decir una sola palabra, se inclinó ligeramente. Yo pude haberme apartado. Pude haber dicho algo, hacer algo, pero no lo hice. Me quedé ahí,
sintiendo como el tiempo se detenía cuando sus labios rozaron los míos. Fue un beso lento, apenas un roce, como si me estuviera dando tiempo de decidir si quería que continuara. Pero no lo hizo. Fue breve, demasiado breve. Y cuando se separó, vi en su rostro una mezcla de emociones, confusión, deseo y algo que parecía arrepentimiento. «Lo siento», susurró, apartando la mirada. No pude decir nada. Me quedé paralizada, tocándome los labios como si intentara convencerme de que aquello acababa de suceder. Samuel se enderezó, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia la casa sin mirar atrás. Lo escuché despedirse de mis padres, y unos minutos después, oí el sonido de su coche alejándose. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, llevando consigo las estaciones y los días. Pero para mí, aquel beso quedó suspendido en el aire, como un eco que regresaba en los momentos más inesperados. Aunque Samuel y yo manteníamos la apariencia de normalidad, la sombra de lo que había ocurrido nunca dejó de estar presente. A veces me sorprendía pensando en él, recordando aquella noche, imaginando finales alternativos. Pero la realidad siempre volvía a arrastrarme al presente. Un día, mi madre organizó una reunión familiar más grande de lo habitual. Había algo en el ambiente, una sensación de nostalgia, como si todos sintiéramos que era necesario reconectar. Samuel llegó tarde, como siempre. Llevaba una botella de vino en la mano y una sonrisa que no alcanzaba a esconder cierta melancolía. Cuando me vio, su mirada fue breve, casi cautelosa, pero suficiente para recordarme que todavía estaba allí, entre nosotros, aquello que nunca dijimos. Durante la cena, nuestras conversaciones fueron como siempre, superficiales, amables, llenas de risas que se sentían un poco forzadas. Sin embargo, mientras todos estaban distraídos con sus platos y las historias de mi padre, sentí su mirada sobre mí. Era una sensación cálida, pero también inquietante. Sabía que si levantaba la vista, lo encontraría observándome de esa forma que hacía que mi corazón se detuviera por un instante. No lo hice. Me negué a caer en esa trampa que yo misma había ayudado a tejer. Más tarde esa noche, cuando los demás ya se habían marchado, mi madre me pidió que ayudara a recoger. Samuel, como siempre, se ofreció a quedarse. Trabajábamos en silencio, él recogiendo los platos de la mesa y yo guardando los restos de la cena. La cocina estaba tranquila, iluminada solo por la luz suave del techo. De repente, sentí su voz detrás de mí. «¿Alguna vez piensas en esa noche?», preguntó, con un tono tan bajo que casi pensé haberlo imaginado. Me quedé inmóvil, con las manos aún sosteniendo un plato. Sabía que no podía fingir que no entendía a qué se refería. Habíamos evitado esta conversación durante demasiado tiempo. A veces, admití finalmente, sin girarme hacia él. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Cuando por fin hablé, sentí que estaba caminando sobre un terreno desconocido. Pero no sirve de nada pensar en lo que pudo haber sido, Samuel. Lo que pasó, no debería haber pasado. Él se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir su presencia detrás de mí, pero sin llegar a tocarme. ¿Y si no fue un error?, dijo, con una voz cargada de emoción contenida. Me giré para enfrentarlo, con el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos buscaban los míos, como si intentara encontrar respuestas en ellos. Pero yo no tenía respuestas. Solo tenía el peso de mi propia confusión y de los límites que sabía que no debía cruzar. Samuel, no podemos volver a eso, dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba ligeramente. Lo que sentimos, si es que fue real, no puede cambiar quiénes somos y lo que es correcto. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Por un momento, pensé que iba a insistir, pero en lugar de eso, retrocedió un paso y suspiró. «Tienes razón», murmuró, aunque sus ojos decían otra cosa. «Pero eso no hace que sea más fácil». Esa fue la última vez que hablamos de aquella noche. Samuel dejó de venir a las reuniones familiares con la misma frecuencia. Mi madre comentó que estaba ocupado con su trabajo, viajando más de lo habitual. Yo no pregunté por él, pero siempre notaba su ausencia. Los meses se convirtieron en años, y poco a poco aprendí a enterrar el recuerdo de Samuel en algún rincón de mi mente. A veces me pregunto si él hizo lo mismo, si alguna vez piensa en mí como yo a veces pienso en él. No con anhelo,
sino con una mezcla de curiosidad y resignación. Hace poco recibí una carta inesperada. El sobre no tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. Era breve, pero cada palabra pesaba más de lo que quería admitir. Siempre me he preguntado qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero sé que tomamos la decisión correcta. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Siempre estaré agradecido por haberte conocido. Guardé la carta en un cajón, junto con otros recuerdos que no sé si quiero conservar o olvidar. A veces, cuando la noche es demasiado silenciosa, pienso en él y en aquel beso que lo cambió todo. Pero no con tristeza. Ahora lo veo como un recordatorio de que la vida está hecha de momentos, algunos fugaces, otros imborrables, pero todos necesarios para enseñarnos quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Y aunque Samuel y yo nunca volvimos a cruzar ese límite, sé que siempre llevaremos con nosotros lo que compartimos. Un instante, un recuerdo, y el eco de lo que nunca fue, pero que siempre será parte de nosotros.